celular, los cuales permiten el paso de iones al interior y exterior de la célula. Los canales iónicos presentan dos elementos: el sitio de recepción o receptor y compuertas. Los canales iónicos son dinámicos, es decir, la compuerta puede permanecer cerrada o abierta. Los estímulos que se cuentan son tres: químico, eléctrico y mecánico. Los tipos de canales iónicos tenemos los que son los de voltaje, mecánicos y pasivos. También tenemos el ligando, que este va a derivar lo que son los ionotrópicos y metallotrópicos. Los canales iónicos por voltaje se abren en respuesta al cambio de potencial eléctrico. Esto es a través de la membrana plasmática que tiende a ser una capa lipídica. El cambio de potencial eléctrico genera un movimiento de sensores. Este movimiento de sensores de voltaje crea un movimiento de cargas llamado corriente de compuertas, que libera la energía que modifica la estructura terciaria del canal y abre la compuerta y las... Los canales iónicos pasivos siempre van a estar abiertos. Esto quiere decir que tiene que haber un gradiente de concentración. Si tenemos una sustancia en mayor cantidad por fuera, van a entrar de modo en que estén de la misma cantidad. En cambio, si la célula las absorbe, estas mismas van a entrar de forma en que se siga repitiendo este proceso. Hay dos formas por las que estas moléculas pasan al interior de la célula: la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas van a pasar a través de la bicapa fosfolipídica directamente, mientras que por la difusión facilitada se tiene que haber dos proteínas para que se puedan activar. En este caso sería la proteína canal y la proteína de transporte. Como su nombre lo indica, en la proteína de canal van a formar un canal, logrando que se pase entre ellos. Y en la proteína de transporte van a cambiar su forma. Se conocen dos tipos de receptores activados por ligando, que son los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son respuestas rápidas, mientras que los metabotrópicos son respuestas lentas. Receptores ionotrópicos, vamos a empezar diciendo por qué es un receptor. El receptor es una molécula preparada para recibir a otra molécula, generalmente un neurotransmisor. Ionotrópico significa el efecto que va a ejercer al abrir un canal iónico, por eso ionotrópico. ¿Qué son los receptores ionotrópicos? Son estructuras proteicas que forman parte de la membrana plasmática de las neuronas. Funcionan como canales iónicos específicos para determinados iones. Existe una gran diversidad de receptores ionotrópicos, como por ejemplo la serotonina, GABA, glutamato y acetilcolina, entre otros. La mayoría de los receptores son específicos de un tipo de canal iónico, puede ser de sodio, cloro, potasio o calcio.
Como saben, el canal permite la entrada y salida de iones de cualquier molécula, ya sea el ligando llega y al momento se abre o se cierra el canal. Por ejemplo, hay un receptor ionotrópico en nuestro sistema nervioso y al momento de que llega la serotonina se une a un canal iónico y empieza a la entrada de potasio. ¿Por qué? Porque al momento de que el neurotransmisor se une, resultó que se unió a un canal específico de sodio. Entonces, para terminar, lo que tienen los receptores ionotrópicos es que son moléculas receptoras acopladas a una proteína tipo canal iónico. Esto forma que el cambio va a ser rápido y va a generar un cierre o una apertura de canal. Los receptores metabotrópicos se van a presentar una actuación relativamente lenta, ya que su activación no genera una apertura inmediata del canal, sino que desencadena una serie de procesos que van a terminar llevándola hacia el canal. Esto se va a dividir en dos, que son los acoplados en proteínas que estas van a abrir el canal iónico para que puedan entrar o salir determinados iones o bien activar algunos elementos conocidos como los segundos mensajeros. El mecanismo de tirosina es de transducción de señal por medio de una vía de señalización intracelular, que estos van a transferir grupos fosfatos a grupos hidroxilos de aminoácidos de tirosinas de los receptores. Hablaremos un poco más del tema. Los canales iónicos son un tipo de proteínas transmembrana que permite el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Su estructura semeja un poro o canal relleno de agua con un sistema de compuertas, ya sea abierto o cerrado. Tenemos tres tipos de estímulos: el químico, eléctrico y mecánico. De estos tenemos tres canales iónicos: el canal iónico de voltaje, el canal iónico mecánico, el canal iónico pasivo y por último el canal iónico ligando. Los tipos de canales son de voltaje, mecánicos, ligando y pasivos. Los de voltaje, se van a abrir en respuestas a cambio en el potencial eléctrico y esto será todo a través de la membrana plasmática. Los mecánicos se abren en respuesta a una acción mecánica. Un ejemplo de ellos son los corpúsculos de Pacini, ya que estos se distribuyen en todo el cuerpo, que prácticamente estos están compuestos por una cápsula y un centro, que precisamente el centro es en donde contiene la terminación nerviosa. El ligando se va a abrir en respuesta a la unión de determinados neurotransmisores, como por ejemplo un receptor en la acetilcolina es un neurotransmisor que se implica en la transmisión de señales entre nervios motores y músculos. Algunos otros ejemplos en cuestión de sus funciones está el control voluntario del movimiento, la memoria, la atención, el sueño, la alerta o inclusive también entra dentro de la ansiedad. Los ligandos se van a derivar también los que son los ionotrópicos y los metabotrópicos. En los ionotrópicos, estos son los que forman los canales iónicos y prácticamente son los que van a permitir ese paso de ciertos iones, todo será a través de la membrana plasmática. Los metabotrópicos, estos se encuentran más asociados a lo que es la proteínas G en general. Y por último el pasivo. El pasivo, es flujo de iones a través de un canal debido a diferencias en el potencial eléctrico. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que no se necesita precisamente un gasto metabólico energético por parte de la célula. Vamos a dar inicio con los canales iónicos por voltaje. Los canales iónicos por voltaje son canales que se van a abrir en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática, la cual tiende a ser una capa lipídica. Este canal también va a ser selectivo para cierto tipo de iones, debido a que su poro se encuentra polarizado, teniendo un tamaño similar al del ion. Estos canales se van a localizar en el cono axónico y en la terminal de los axones. Los canales iónicos regulados por voltaje tienen una función principal, que es intervenir en la transmisión de impulsos eléctricos para poder así generar un potencial de acción.
Esta generación del potencial de acción es debido a los cambios en la diferencia de cargas eléctricas, las cuales pues se derivan de las concentraciones de aniones y cationes en ambos lados de la membrana. Entonces, las probabilidades de cierre y apertura de los canales iónicos pueden ser controladas por un sensor, ya sea que puede ser de tipo eléctrico, químico o mecánico, como ya se había mencionado anteriormente. Así que estos canales iónicos por voltaje van a contener un sensor que va a incluir también la presencia de varios aminoácidos, los cuales van a tener una carga positiva y se van a estar moviendo por el campo eléctrico de la membrana durante ya sea el cierre o la apertura del canal. Entonces, el flujo de estos iones se va a llevar a cabo en dos procesos. Uno es el proceso de activación y el segundo es el proceso de inactivación. El proceso de activación va a ser, valga la redundancia, un proceso dependiente de voltaje, ¿sí? En donde el canal se va a abrir como respuesta a los cambios que va a haber en el potencial de la membrana, ¿sí? Que sería la diferencia de potencial eléctrico en ambos lados de la membrana. Y el proceso de la inactivación va a ser un proceso que va a regular el cierre del canal. Entonces, como ya dijimos que la principal función de los canales iónicos regulados por voltaje va a ser la generación de potenciales de acción y su propagación, entonces van a existir varios tipos, y los principales serían, el principal sería el canal de sodio, que aquí son proteínas de transmembrana, ¿sí? Que van a permitir el paso de iones de sodio a través de la célula. El transporte de iones es pasivo y solo va a depender del potencial electroquímico del ion, porque no requiere energía en forma de molécula de ATP. En neuronas, los canales de sodio pues son los responsables de la fase ascendente del potencial de acción, que sería la despolarización. También vamos a tener canales de potasio. Estos canales iónicos van a constituir el grupo más heterogéneo de proteínas estructurales de membrana. En las neuronas, la despolarización activa los canales de potasio y va a facilitar la salida del mismo de la célula nerviosa, lo que nos va a conducir a una repolarización del potencial de membrana. También tenemos canales de calcio, en donde los iones de calcio van a promover la fusión de la membrana de la vesícula sináptica, que son estructuras ubicadas en el extremo del axón neuronal y son encargadas de secretar lo que son los neurotransmisores. Con la membrana terminal del axón en la neurona, ¿sí? Esto va a estimular la liberación de la acetilcolina a la hendidura sináptica por un mecanismo de exocitosis. Tenemos también, por último, el canal de cloro. Este tipo de canales iónicos son los que se encargan de regular la excitabilidad celular, el transporte entre las células, también así la gestión del pH y del volumen celular. Estos canales están localizados en la membrana. Ellos van a estabilizar lo que es el potencial de membrana en las células excitables. Asimismo, también son responsables del transporte entre células de agua y electrolitos. Entonces, como conclusión, podemos determinar ciertas características principales de los canales iónicos por voltaje. Por ejemplo, el número 1 sería que se abren en respuesta a un cambio en el potencial de membrana. Número 2, van a generar los potenciales de acción. Número 3, pueden presentar un umbral de activación. Número 4, su localización va a ser en lo que es el cono axónico y en la terminal de los axones. Número 5, pueden permear iones de sodio, calcio, potasio, cloro, como ya se mencionó anteriormente, cada uno con ciertas características. Y por último, pues son canales de apertura rápida. Canales iónicos activados por ligando. Estos canales se abren por unión directa de un neurotransmisor o partícula química a una región específica del canal llamado receptor. Se conocen dos tipos de receptores. Uno sería el ionotrópico, que son las respuestas rápidas, y dos, metabotrópico, que son las respuestas lentas.
Receptores ionotrópicos. Es una proteína que va a actuar como receptora con cierto neurotransmisor, en la cual la parte receptora está acoplada directamente a un canal iónico, de forma que cuando se une la molécula se va a producir la apertura o cierre de ese canal. Va a haber un cambio en cómo está el canal y generalmente es una apertura. Pueden suceder dos cosas al momento de la activación del receptor ionotrópico. Una sería que se abra el canal de sodio y potasio y en ese caso tendremos una despolarización y hay una entrada positiva al interior de la neurona, lo cual aumenta su potencial de membrana. Eso genera un efecto excitatorio y si es a nivel presináptico hablaremos de una facilitación presináptica y en el postsináptico hay un potencial excitatorio. Por otro lado, si solo el canal iónico es de potasio o cloro, lo que vamos a tener es un cambio negativo en el potencial de membrana, y en ese sentido la neurona va a tener una menor posibilidad de generar un potencial de acción, es decir, se va a inhibir. Si hablamos a nivel presináptico, será una inhibición presináptica, y a nivel postsináptico será un potencial inhibitorio. A pesar que los receptores metabotrópicos son relativamente más lentos que otros receptores, la actuación de estos receptores va a ser más duradera en el tiempo. Una ventaja que tienen estos receptores es que permiten la apertura de diversos canales al mismo tiempo, dado que los segundos mensajeros pueden actuar en cascada. Esto va a generar la activación de diferentes proteínas y sustancias, de tal manera que la actuación de los receptores metabotrópicos puede ser más multitudinaria y poder permitir con mayor facilidad la generación de algún tipo de potencial. Esto no solo va a posibilitar el abrir canales, los segundos mensajeros también pueden tener diferentes actuaciones dentro de la neurona, pudiendo incluso interactuar con el núcleo sin necesidad de haber abierto un canal para ello. Los receptores metabotrópicos son muy comunes, como ya sabemos, en nuestro sistema nervioso. Estos van a interactuar con diferentes tipos de neurotransmisores, que podría ser la acetilcolina, que esta es una sustancia que posee un tipo específico de receptores metabotrópicos, los denominados que serían los receptores muscarínicos. Este tipo de receptor puede ser tanto excitatorio como inhibitorio, generando diferentes efectos en función de su localización y función. También está la dopamina, que en este caso, todos los receptores dopaminérgicos serán metabotrópicos, existiendo diferentes tipos en función de si su acción es excitatoria o inhibitoria y si actúan a nivel pre o postsináptico. También vamos a encontrar lo que es la noradrenalina y adrenalina. Como ocurre con la dopamina, de la cual se deriva la noradrenalina, también posee todos sus canales de tipo metabotrópico. La adrenalina va a derivar de la noradrenalina. En esta se va a encontrar tanto dentro como fuera del sistema nervioso, por ejemplo en el tejido adiposo. Y existen diferentes tipos en función de si son excitatorios o inhibitorios o si actúan de manera pre o postsináptica. También está la serotonina. La serotonina tiene receptores metabotrópicos, siendo en el tipo mayoritario. Sin embargo, el receptor 5-HT3 será inotrópico y en su mayoría van a ser de tipo inhibitorio. También está lo que es el glutamato. El glutamato es una de las principales sustancias excitatorias del cerebro. Únicamente se ha podido identificar un tipo de receptor glutamatérgico que no lo es, recibiendo simplemente el nombre de receptor metabotrópico del glutamato. También está el ácido gamma aminobutírico o GABA, que este es lo contrario del glutamato. El GABA es el principal inhibidor cerebral. De él se han identificado dos tipos de receptores básicos, siendo el GABA B de tipo metabotrópico.